Señor López, veo que tiene usted la mejor predisposición de su grupo para comenzar su intervención. Muchas gracias. Le ruego tome la palabra si lo tiene bien. Sí, muchas gracias, señor vicepresidente, señoras y señores diputados, señor conseller. Una vez terminada la sesión de control al Gobierno andaluz, vamos a ver si podemos continuar con el control al Consejo. Han pasado, señor conseller, 2 meses y medio desde su comparecencia en la Diputación Permanente de estas Cortes, a la que acudió para informar sobre la solicitud de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica por parte de la Comunidad Valenciana. Desde entonces poco o nada hemos sabido sobre esta operación y a día de hoy ni siquiera conocemos cuál es la cantidad que se va a pedir. Primero se habló de 3.500 millones de euros, luego se dijo que 4.500 millones o más, después que los 1.000 millones adicionales iban a venir de otro sitio y al final resulta que nos encontramos con que ni sabemos cuánto ni sabemos de dónde. No es necesario retroceder mucho en el tiempo, solo 3 semanas, hasta los días en que se celebró el debate de política general, para encontrarnos con una situación que para mi grupo resulta completamente ridícula. Y es que el propio martes 25 de septiembre, coincidiendo con la intervención ante el Pleno del presidente de la Generalitat, nos estábamos enterando por los medios de comunicación que los gobiernos autonómicos habían recibido el día anterior el programa de aplicación del fondo y que los de algunas comunidades autónomas, como Canarias, Andalucía o Castilla y León, incluso habían decidido presentar alegaciones. Sin embargo, nada se dijo en esta Cámara en aquel momento, de manera que una operación que de forma reiterada se ha presentado como decisiva para la viabilidad de las finanzas públicas autonómicas quedó ausente de aquel debate. Ello no fue óbice para que al día siguiente el grupo mayoritario aprobara con sus votos una resolución en la que se otorgaba al Consell un cheque en blanco respecto a la adhesión de nuestra comunidad al Fondo de Liquidez Autonómica. Por cierto, que esta misma resolución, aprobada, como he dicho, con los votos del grupo mayoritario, se aprovechaba también para dar las gracias al Gobierno de España por atender muchas de las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana, pues quiso el destino que 3 días después de aprobarla, el Gobierno del señor Rajoy presentara un presupuesto que reduce como nunca las inversiones del Estado en la comunidad, porque por cada 16 euros de inversiones que Rajoy ha recortado en el conjunto de España, aquí ha quitado 35 euros. Así que se trajo a esta Cámara y se aprobó una resolución para dar las gracias al Gobierno de España y pocos días después hasta el presidente de la Generalitat se vio forzado a admitir que los presupuestos no le gustaban. Yo no sé si es posible hacer más el ridículo. Con respecto al Fondo de Liquidez Autonómica, nada se nos dijo entonces en el debate de política general y nada se ha dicho desde entonces. Hemos conocido a través de los medios de comunicación la cantidad exacta que han solicitado otras comunidades autónomas. Hemos escuchado cómo los consejeros y consejeras de otros gobiernos autonómicos, incluidos algunos del Partido Popular, se referían a las reglas de reparto de los fondos o exigían garantías adicionales de que la recepción de los mismos no iba a suponer más recortes. Pero a ustedes apenas les hemos escuchado. Y lo poco que hemos oído incluso se lo podían haber ahorrado, porque no sé si usted sabe que el pasado jueves, mientras el vicepresidente del Consell pedía disculpas por enésima vez a todos los colectivos a los que la Generalitat debe dinero, mientras se esforzaba en explicar que el Fondo de Liquidez Autonómica aún no había empezado a funcionar y que se esperaba su puesta en marcha en los próximos días, mientras nos decía que aún no se había formalizado la solicitud de adhesión al fondo por parte de la comunidad, mientras nos decía todo eso, el portavoz del Gobierno catalán anunciaba que en virtud del acuerdo suscrito entre la Generalitat de Cataluña y el ICO el pasado 5 de octubre, hace ya unos cuantos días, nuestros vecinos del norte van a recibir 5.433 millones de euros, que incluyen 471 millones que les fueron entregados a finales de septiembre, como anticipo, así como 568 millones de euros desembolsados el pasado 9 de octubre para pagar deudas. Qué ironías tiene el destino, ¿verdad? Mientras el presidente de la Generalitat proclamaba su lealtad al Gobierno de España en el acto institucional del Día de la Comunidad Valenciana, ese mismo Gobierno de España le entregaba a Cataluña 568 millones de euros para pagar a dependientes, a discapacitados, a colegios y a proveedores, y a nosotros nos ponía en la lista de espera. Y ello a pesar de la prisa que se dieron ustedes en solicitar el auxilio financiero del Gobierno de España el pasado 20 de julio, apenas una semana después de aprobarse la norma que creaba el fondo,
cuando, sin conocer los detalles, sin saber las condiciones concretas de la adhesión al mismo, se apresuraron a anunciar que iban a solicitar miles de millones de euros, colocando a nuestra comunidad en el disparadero y perjudicando gravemente la imagen de España en el exterior. Creo que no tengo que recordarle el brusco aumento que experimentó aquel día la prima de riesgo a partir de las 3 de la tarde, ni tampoco la cara de desconcierto del ministro de Hacienda, que se enteró de la noticia cuando le hicieron una pregunta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Señor conseller, estas cosas no deberían hacerse así, sin conocer los detalles ni las condiciones, sean económicas, sean de otro tipo, sin saber cómo, sin saber cuánto, y mostrando un apresuramiento que solo transmite improvisación y desesperación, porque aunque los que no cobran estén desesperados, ustedes no les ayudan en nada haciendo las cosas así. Y si no, mire a las pruebas, me remito. De los más de 3.000 millones de euros obtenidos en la colocación privada que el Gobierno de España efectuó a finales de septiembre para dotar de recursos al Fondo de Liquidez Autonómica, a ustedes no les han enviado nada. Y por lo que parece estamos a la espera de ver lo que nos toca en la segunda fase, correspondiente a la emisión de bonos por más de 4.800 millones de euros, que concluye esta misma semana. Así que resulta que hemos pasado de encabezar las reivindicaciones por la reforma del modelo de financiación autonómica, que ahora, por lo que se ve, han aceptado ustedes supeditar a que el Estado alcance sus objetivos de déficit, hemos pasado de encabezar esa reivindicación a ser los últimos de la cola en la que se reparten los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica. Y eso que se trata de una cola en la que no se regala nada, porque los recursos del fondo no son gratis. Pagaremos intereses, todavía no sabemos cuántos, pero sabemos que pagaremos intereses. Y los fondos del FLA, conocido como FLA, los tendremos que devolver, según dijo el otro día el secretario de Estado de Hacienda, en un plazo de 10 años con 2 de carencia. Es decir, que la devolución del capital se iniciará a finales del 2014, coincidiendo con el inicio de la amortización del capital correspondiente a los préstamos del plan de pagos a proveedores, que también comienza a finales de 2014. De modo que prácticamente todos los recursos que les está prestando ustedes ahora el Estado, habrá que devolvérselos al Estado a lo largo de las 2 próximas legislaturas, la que comienza en 2015 y la que comenzará en 2019. Por tanto, señor Vela, creo que tiene usted la obligación de subir a esta tribuna y a explicar en estas Cortes, y no en los pasillos, y no ante los medios de comunicación, porque son estas Cortes la máxima representación del pueblo valenciano, qué tipo de cargas y qué clase de compromisos estamos asumiendo. Y también debería explicar algo no menos importante: a qué fines concretos se van a destinar los recursos que tendremos que devolver desde finales de 2014 y por los que vamos a estar pagando intereses durante 10 años. ¿Cuántos se van a destinar a amortizar o renovar deudas financieras que vencen en los próximos meses? ¿Cuántos se van a dirigir a atender deudas con los proveedores? ¿Cuántos van a servir para atender deudas con acreedores de diversa índole, como discapacitados, dependientes, colegios, institutos tecnológicos, asociaciones, ayuntamientos, etcétera? Y además debería aclararnos si es cierto que, tal y como ha publicado algún medio de comunicación, la entrega de los recursos del fondo viene asociada a un orden de preferencia para el pago de las deudas, porque no son pocas las que se han acumulado. A 31 de julio de este año ya debía usted casi 2.000 millones de euros del presente ejercicio, que a fecha de hoy serán muchos más, tanto por los 2 meses y medio que han pasado desde entonces, como por la enorme demora que acumulan normalmente en la contabilización del gasto y, por tanto, en el reconocimiento de las deudas que mantienen con sus acreedores. Pero es que, además de esos 2.200 millones de euros del presente ejercicio, hay que sumar 1.100 millones pendientes de años anteriores, correspondientes a capítulos que no se pudieron acoger al plan de pagos a proveedores, así como las facturas correspondientes a gastos de funcionamiento y a inversiones reales que no sabemos por qué importe quedaron fuera del plan de pago a proveedores. En definitiva, creo que es importante que nos diga, ya que parece que el dinero no va a tardar mucho en llegar, cuestiones fundamentales como cuánto van a pedir, qué van a hacer con el dinero, quién va a cobrar, quién no va a cobrar, cuándo va a cobrar, porque mire, al final llegará lo que llegue, pero coincidirá conmigo en que el milagro del pan y los peces con el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica no es posible. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor López. Té la paraula el honorable conseller d'Hisenda i Administració Pública, en José Manuel Vela.